Ayer hubo un paro en la magistratura y muchísimos compañeros hicieron una hora de paro. ¿Usted hizo esa hora de paro? Por supuesto que sí. Yo pertenezco a la Comisión Interasociativa, que está formada por las asociaciones de jueces y de fiscales en España. Yo pertenezco al comité que dirige esa comisión y es dicha Comisión Interasociativa quien convocó el paro de una hora ayer. Están ustedes ahora como los obreros de la metalúrgica, ¿eh? Han bajado de la solemnidad. Estamos al borde de una huelga. Vamos a ver qué piensan en la calle, por ejemplo, del tema de los desahucios y de la justicia. Estoy en contra del desahucio, lógicamente, por el aspecto humano, pero también entiendo que hay un compromiso cuando uno firma un contrato de alguna manera, en este caso con el banco, y que se debería de cumplir. Que te quiten el piso y te dejen la trampa y te pongan en la calle, es que eso es para matarlo. La solución no es quitarle la vivienda, es paralizar, buscarle un trabajo, una ayuda, sea el trabajo que sea, pero que aporte. El problema sigue estando ahí. Yo no veo ninguna solución. Mucha parafernalia, mucha historia, pero yo sigo viendo el mismo problema. Yo, para mí, las medidas que ha tomado es un partido. Bueno, porque yo pienso que el gobierno está con la banca. Eso es una medida provisoria, pero esperemos que dentro de 2 años saque una solución un poquito más efectiva y más a largo plazo. Los bancos se han dedicado durante muchos años a especular, a valorar y tasar los pisos de la manera que a ellos les interesaba para hacer un negocio redondo, y ahora resulta que cuando el negocio se le ha venido abajo, después de haber cometido ese fraude tan grande, son los ciudadanos los que tienen que pagar el pato, ¿no? Actualmente es que se sigue favoreciendo claramente a los bancos porque se les sigue dando ventajas, se siguen quedando con la casa y se siguen quedando con la deuda, o sea que es totalmente desfavorecedora. Estoy a favor de la dación en pago porque aunque se deprecien los inmuebles, el banco también debe asumir su parte de equivocación en las tasaciones que se hicieron. Hay demasiada gente en la calle sin casas y muchas casas vacías. A los bancos no les interesa casas vacías y a la sociedad no le interesa la gente sin techo. No tiene sentido. Bien. Vamos a comenzar por Almería. A ver, Fabricio, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Por el tema de los desahucios, el gobierno central se ha puesto una medalla recientemente por el decreto aprobado, que no termina de solucionar el problema, entre otras cosas, porque no recoge la dación en pago. Esta medida ha sido pedida por ciudadanos, políticos y jueces a gritos. ¿Por qué no se recoge? Bueno, pues a mí también yo también me hago esa pregunta, ¿por qué no se recoge la medida en el decreto? Y yo también considero que debería de haber sido recogida la dación en pago como una alternativa, además, a un momento concreto como es el actual. La situación de crisis no solo ha supuesto que las familias no tengan recursos para hacer pago a sus cuotas de las hipotecas, sino que además los inmuebles, las viviendas, han bajado de precio. Tú, por ejemplo, tú no porque eres muy joven, pero alguien que ha comprado una vivienda hace 5, 6 o 7 años, la compró por un precio, digamos 100.000 euros, pero actualmente, y así se lo tasó el banco, actualmente esa vivienda no vale eso, esa vivienda valdrá la mitad. Si yo tengo que proceder a una ejecución hipotecaria y acabo subastando la vivienda, con los 50.000 euros que obtenga de la subasta, pagaré al banco. Pero tú seguirás debiéndole al banco esos 50.000 euros que restan hasta los 100.000. Es más, no solo le vas a deber esos 50.000 euros, le vas a deber esos 50.000 euros más los intereses de mora que vienen establecidos y que vienen en una letra pequeña que no leemos y que estamos despachando actualmente a un 25% aproximadamente. Significa que en 2 años que pueda retrasarse el procedimiento, tú ya debes otros 25.000 euros más, debes 75.000 euros y además te has quedado sin casa. Y yo, como tú no has pagado y sigues debiendo 75.000 euros que van a seguir generando intereses hasta que pagues el último céntimo, tendré que, a petición del banco, proceder a embargar tu nómina, a embargar tu coche y a seguir persiguiendo todos tus bienes. Además, con una responsabilidad universal que establece nuestro Código Civil, con todos tus bienes presentes y futuros. No creas que porque te embargue el coche o te embargue la nómina
y luego te quedes en paro, voy a dejar de perseguirte. Si dentro de un año vuelves a recuperar tu trabajo, volveré a seguir embargándote la nómina hasta que pagues el último céntimo. Verdaderamente, la dación en pago es una alternativa y una solución en este caso, porque tú pierdes la vivienda, pero al menos no mantienes la deuda con el banco, te quedas limpio. Y esa es una solución que, sin embargo, nuestra legislación actualmente no recoge. Entonces, equiparable al terrorismo, ¿no? ¿Perdón? La ley no lo recoge. ¿Cómo? La ley no lo recoge. Sí. Y el decreto que se ha establecido cierra la situación de los desahucios en falso. No establece una verdadera solución, porque lo que ha establecido es una suspensión, pero no, digamos, ha establecido un parche, no un remedio. ¿Y qué tendría que pasar para que eso cambie, esa ley tan antigua, esa legislación tan antigua? Habría que modificar la ley, de arriba a abajo. La ley hipotecaria, que es de 1909, y la ley de enjuiciamiento civil, que es la que determina los pasos a seguir para proceder a la subasta y los distintos embargos. Vamos a Córdoba. Meli, adelante. Buenas noches, señora Buenas Sáez. noches. Mi pregunta es personal y además me gustaría que la contestase desde el corazón. ¿Cómo se siente usted cuando tiene que ordenar, como ha comentado antes, un desahucio a una familia porque no puede pagar su hipoteca y en ocasiones vive en una situación de crisis con todos sus miembros en paro, niños pequeños, en fin, muchas situaciones de las que conocemos ahora? Vamos a ver, a ningún juez le gusta firmar una orden que se llama de lanzamiento. La propia palabra en sí misma ya es agresiva, porque significa que te voy a lanzar de tu casa, a ti, a tu familia y a todos tus bienes y enseres que estén en el interior de la vivienda. A ninguno nos gusta, pero los jueces, y estas son las reglas del juego, tenemos que cumplir la ley para la seguridad de todos. Lo único que podemos hacer en estas situaciones es los pocos márgenes que nos dejan la ley, porque nosotros estamos pidiendo que nos permitan establecer una facultad de una moratoria, es decir, que yo te pueda dar un tiempo para que tú puedas buscar una solución alternativa, pero la ley tampoco prevé eso. Yo lo que he hecho en algunas ocasiones, y muchos de mis compañeros, es cuando la situación es verdaderamente dramática, porque generalmente avisamos con un tiempo y varios meses de antelación, tal día a tal hora se va a proceder al lanzamiento para que la familia tenga un margen de maniobra. No obstante, hay ocasiones en que ni siquiera la familia tiene o dispone medios que le permitan ese margen de maniobrabilidad. En estos casos yo suelo acudir antes, en este plazo de los 2 meses antes del lanzamiento, y me suelo poner en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento o de la Junta de Andalucía y que suelen dar respuesta y suelen prestar verdaderamente un apoyo, a veces económico, buscando un nuevo alojamiento o incluso una ayuda económica para iniciar un alquiler en otro domicilio. Incluso los servicios municipales ayudan a recoger los enseres, porque resulta muy duro, no solamente que tú tengas que irte de tu casa, sino que todas tus pertenencias, la ley dice, se depositarán en la vía pública. Es decir, yo tengo que dejarlo en mitad de la calle, ¿de acuerdo? A nadie nos gusta, pero es la ley. Espero que eso sirva de ejemplo para otras personas que están en su mismo cargo. Gracias. Gracias, Meli. Vamos a Granada. A ver, Soledad, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es muy sencilla. Imagínese que por un momento le ponen la ley hipotecaria en sus manos. ¿Cuál sería la primera reforma que haría y cuál es la que no tocaría? Vamos a ver, la ley hipotecaria debe de existir porque lo que la ley, o lo que nosotros llamamos hipoteca, es en realidad una garantía. Es decir, tú lo que sueles suscribir con la entidad bancaria es un contrato de préstamo, es decir, el banco te da a ti un dinero para que tú pues adquieras una vivienda. Y a cambio el banco lo que te pide es una garantía de que tú le vas a devolver ese dinero que te ha prestado. La garantía es lo que llamamos la hipoteca y la garantía es el inmueble. Verdaderamente esa figura está muy bien pensada. La hipoteca se inició, la crearon los romanos. En el derecho romano y desde el derecho romano existe la hipoteca en todos los ordenamientos jurídicos de Occidente. En sí mismo está bien pensado, es una garantía para que yo pueda darte el préstamo cuando careces de otra. Eso no habría que cambiarlo. Pero, ¿cómo se desarrolla esta ley hipotecaria?
En primer lugar, tanto la ley hipotecaria como yo digo, creo que habría que modificar la ley de enjuiciamiento civil, que es la que establece el procedimiento de ejecución. Hay muchos aspectos que deben modificarse. En primer lugar, por ejemplo, los intereses. Los intereses que se llaman los intereses de mora, que hay otros intereses que se llaman retributivos, y os los voy a explicar. El interés retributivo es el interés que tú retribuyes o pagas al banco porque te dé el dinero. El banco no te da el dinero gratis. El banco no es una entidad de beneficencia, es una entidad de lucro por su propia definición, y cuando a ti te da el dinero tú tienes que devolvérselo con un interés, que es el precio. Pero hay otros intereses, que es el interés retributivo es el que todos conocemos, que sale en la tele, el Euribor más el 0, no sé cuántos. Bien. Pero hay otros intereses que se llaman los intereses de mora, que vienen en la parte de atrás del contrato y en una letra muy pequeña, y estos son los intereses que tienes que pagar en cuanto tú has dejado de pagar, valga la redundancia. Y esos se están despachando entre el 20 y el 25% anual. Esos intereses empiezan a devengar desde el momento mismo en que dejas de pagar la primera cuota. Y de ahí hasta que pagues el último céntimo. Y además a ese tipo tan tremendamente elevado. Muchas veces la gente cuando va al juzgado te dice, si yo solo he dejado de pagar 2 cuotas, enero y febrero, o 500 euros cada uno, con 1000 eurillos, a lo mejor con una ayuda puedo ponerme al día. No. Hay otra cláusula que también habría que modificar, que es la que se llama del vencimiento anticipado. Es decir, vence todo el crédito de una vez, en cuanto tú has dejado de pagar 1 o 2 cuotas. Luego, cuando tú vengas al juzgado porque el banco te dice que no me has pagado 2 cuotas de 500 euros, yo no te voy a pedir 1000 euros. Yo te voy a decir, ¿me va a pagar usted los 150.000 euros, pero de golpe, que el banco le prestó? Más unos intereses del 25% desde el día que dejó de pagar, más una cantidad que estamos presupuestando para pagar al abogado y al procurador del banco. Obviamente la gente te dice, mire usted, si no he podido pagar 1000 euros, ¿cómo voy a poder pagar todo esto? Y a continuación le dice, pues ya no hablamos más, seguimos hacia la subasta. Es otra cláusula que creo que habría que modificarse. Pero, señoría, ¿quiere usted decir que no leemos lo que firmamos? Yo no sé si no lo leemos, o a veces no lo entendemos, o no estamos lo suficientemente asesorados cuando firmamos. O simplemente firmamos porque yo también he firmado una hipoteca en esas condiciones, y sí sé lo que estoy firmando, pero no tengo otro remedio que firmar si quiero obtener un préstamo. Bien, hay muchas preguntas, señoría, vamos a seguir prefiero por quedarme Cádiz. con el alquiler. Perdón, Soledad. No, que prefiero quedarme con el alquiler. Entonces. Sabia decisión. A ver, adelante. Sí, María, adelante. Buenas. Que supuestamente encargó el Consejo General del Poder Judicial sobre los desahucios, o eran unas medidas tomadas, articuladas para agilizar el procedimiento civil, tal y como dijo aquí en nuestro programa hace una semana Gabriela Bravo? Ese informe existe porque yo lo tengo y lo he visto, y además es que lo tengo en papel y en email, que me lo han mandado. Realmente tiene su parte de razón. El Consejo General del Poder Judicial lo que encargó a 7 jueces de España, entre ellos el decano de Valencia, que lleva trabajando en este tema muchos años, fue un informe para que realizara una serie de propuestas de agilización de la justicia. Pero ese informe se le unió un anexo bastante completo, casi tan grande como el informe, que lleva por título El sobreendeudamiento de la familia en España, medidas de protección de los deudores hipotecarios en los casos de pérdida de vivienda. Es un informe o un anexo bastante bueno, bastante ajustado a la realidad y además bastante valiente. El informe pone de manifiesto que la situación de crisis económica, después de la burbuja y de la euforia que hemos vivido todos, ha supuesto que las familias dejen de poder asumir el pago de las cuotas, se produzca una depreciación de los inmuebles, la familia acaba en la calle y sufre un gran riesgo de exclusión social. ¿Qué dice además el informe? Y ahí me parece también muy valiente, que se está produciendo una situación absoluta de desequilibrio entre la situación del banco y la situación del deudor. Porque en un contrato nosotros siempre tenemos que tratar de buscar que se busque el equilibrio entre las dos partes. Una parte no puede quedar por encima ni la otra desprotegida ni a la inversa.
Pero la situación actual, que es de crisis, y todo el mundo dice, para el banco también es una situación de crisis, ha quedado descapitalizado y necesitan medidas de recapitalización. Pero el informe dice que los bancos han recibido ayudas públicas para esa recapitalización, ayudas que no se transmiten o se extienden a la otra parte del contrato, que sería el deudor hipotecario. Y por eso propone una serie de medidas para proteger al deudor y que quede en una situación de equiparación. Gracias. O sea que el informe existe. Existe. Existe y además usted lo tiene. Sí. Vamos a Huelva. María, adelante tú. Hola, buenas noches. Yo soy estudiante de Filología, pero traigo una pregunta que le interesa más a mis compañeros de Derecho, entre ellos a mi compañero Pablo Martín, que hoy no está aquí. Yo quería preguntarle por qué no se modifica la ley hipotecaria de la que usted ha hablado, si data de 1909 y ha sufrido pocas modificaciones en muy pocos puntos y además atendiendo al interés de los mercados antes que a la realidad social existente, como vemos actualmente. Vamos a ver, la ley hipotecaria ciertamente es de 1909, es una ley que se creó a presión y a instancias de los bancos que querían obtener un procedimiento para el cobro rápido del crédito. Es un procedimiento muy agresivo con el deudor, en el que la propia póliza de contrato de préstamo con garantía hipotecaria tiene tanta fuerza como una sentencia firme, incluso yo diría que más, porque el deudor tiene menos posibilidades de oponerse al momento de la ejecución que podría oponer para la ejecución de una sentencia. Ha habido distintas modificaciones a lo largo del tiempo y una muy más reciente fue en octubre del 2011, donde establece una figura que ya va intentando acercarse a la dación en pago de que hablábamos antes, que está previsto para aquellos supuestos donde un 60%, cuando se llegue a la subasta, y no haya postores, que eso es lo que está ocurriendo actualmente, que no hay postores, nadie puja, porque el mercado, nadie ofrece dinero por quedarse por las viviendas, y entonces el banco se queda con el inmueble, que es la adjudicación. La ley establece que en esos casos el banco pueda quedarse con el inmueble por el 60% de su valor de tasación por todos los conceptos. Introdujo esa frase la reforma del 2011, que significa entonces ya no me debes nada más. Pero la reforma no fue muy valiente y dijo siempre y cuando el banco lo solicite y siempre y cuando el banco quiera. Cuando nosotros lo que pensamos es que la dación del pago no es cuando el banco quiera, sino porque la ley te lo impone y te diga, en estos casos siempre el banco que se quede con el inmueble por el importe total de o por el importe total, o al menos por el 60%, pero por el importe total de la deuda y quede ya solventada. Muchas gracias. Es increíble escuchándola, aplicar la lógica, lo difícil que luego es eso, materializarlo, porque ahora lo que se han hecho ha sido la suspensión de 2 años. Pero la suspensión de 2 años... Lo que ha dicho, no soluciona el problema, pero que usted lo explica que sería lo lógico y lo humano y lo que procedería con el dinero que ha venido además para los bancos. Yo no creo que la suspensión sea una solución del todo, No digo que eso que es una solución, nada, para salir del paso. Exactamente. Córdoba, vamos a ver. Carlos. Muy buenas noches. A recomendación de una amiga mía me estoy leyendo un libro que creo que los medios de comunicación y algunas asociaciones manejan bastante bien. Se llama Cómo mentir con estadística y hace poco, leyendo este libro, me llegó un dato bastante interesante. Un dato que todos hemos oído y todos manejamos. 500 desahucios diarios. Quisiera que nos aclarase hoy si son 500 familias que se van a la calle o 500 expedientes que se tramitan. Mira, yo no tengo el dato concreto, pero sí te puedo decir que de la ciudad de Málaga, que es de donde yo provengo, y sí he constatado ese dato, se están señalando un promedio de 6 lanzamientos al día. Solo en Málaga capital, 6 familias son lanzadas a la calle al día. Eso hace una multiplicación pues, por los demás pueblos que existan en la provincia de Málaga, en Córdoba, en Granada, en Jaén, y luego ya fuera de Andalucía. Y habrá otras ciudades como Madrid o Barcelona, donde el número de señalamientos al día sea muy superior. Son, desgraciadamente, 500 familias al día que son lanzadas a la calle. Es que según la asociación Estos Desahucios, que vino hace poco a mi universidad,
su representante decía que tan solo eran expedientes que se tramitaban y que en ningún caso llegaban a 500 familias. Yo te digo que sí, en una ciudad como Málaga, yo no tengo el dato completo que te he dicho, pero sí tengo el que una ciudad, solo una ciudad como Málaga, se señalan 6 lanzamientos en un solo día y de promedio, que habrá días que son más, yo te estoy hablando del promedio, si tú multiplicas por las 54 provincias más los distintos pueblos y los distintos partidos judiciales, si no llegamos a 500 a lo mejor nos quedamos en 400 y pico, ¿vale? Muchas gracias. Dato terrible. Vamos a Huelva. Nieves, adelante. Buenas noches, señora Sáez. Mi pregunta es la siguiente. Según el Tribunal de Justicia Europeo, la ley española de desahucio la ve ilegal. ¿Se podrían anular los desahucios con efecto retroactivo? Vamos a ver, el Tribunal Europeo, lo que ha dictado en una sentencia en el mes de junio, no viene referida a los procedimientos hipotecarios, viene referida a otro tipo de procedimiento que se llama el procedimiento monitorio, que es un procedimiento también bastante agresivo, similar al hipotecario, pero no es el procedimiento hipotecario. Y lo que ha dicho la sentencia del Tribunal Europeo es que los tribunales tenemos que apreciar de oficio y al inicio del procedimiento aquellas cláusulas del contrato que podamos considerar que son nulas por abusivas. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos abre a los jueces un amplio margen de maniobra que hasta ahora no teníamos. En la justicia en España y en el orden civil, los jueces no podemos apenas tomar decisiones de oficio por nosotros mismos. Tenemos un margen de maniobra muy limitado. En civil, cuando un juez tiene que tomar una decisión es porque alguna de las partes en litigio se lo ha pedido. Nuestra intervención en el procedimiento es una intervención de equilibrio entre ambas partes, pero nunca es intervencionista. Con lo cual nosotros hasta ahora nos encontrábamos que estábamos viendo contratos con una serie de cláusulas que no veíamos claras y que podíamos considerar abusivas y no podíamos entrar a declarar su nulidad por lesividad o por abusividad si una de las partes no lo habían pedido. ¿Qué ocurre además en los procedimientos hipotecarios? Que la gente no suele acudir al juzgado y no suele personarse. Va al banco, sí, con su abogado, pero el deudor hipotecario no se persona. Generalmente porque no tiene dinero para contratar un abogado y no sabe que puede acudir y solicitar un abogado de oficio que le asista y le defienda. Si el deudor no comparece en el juzgado, a mí no me puede pedir de oficio la nulidad y huelgo decir que el banco no me la va a decir. Sin embargo, lo que me permite esta sentencia, por extensión también a los procedimientos hipotecarios, es que yo pueda examinar que en la póliza que se ha firmado una cláusula tal como, por ejemplo, lo que hemos hablado de los intereses, a un 25%, yo pueda considerar que es una cláusula abusiva y pueda determinar que los intereses por mora no se despachen a ese 25%, sino que puedo interpretar, como se están haciendo en algunas juntas de jueces por una ley de crédito de consumo, que no supere nunca el 2,5% del interés legal, que puede estar en un 3 o en un 4. Estoy hablando entonces de un interés de un 8 frente a un 25. Y es un margen de maniobra que se nos abre a los jueces. También nosotros los jueces intentamos hacer interpretaciones extensas de la ley dentro de los márgenes que nos permite. Y a mí me consta ahora mismo que la semana que viene se va a deliberar en la Sala Primera de nuestro Tribunal Supremo 3 asuntos en concreto relativos a los procedimientos hipotecarios, donde lo que se está planteando es algo bastante interesante que nos abriría también un campo de acción y de maniobra. Y es que cuando uno firma un contrato tiene que cumplirlo. Hay una cláusula que se dice en latín, el rebus sic stantibus, es cuando han cambiado, sin embargo, las condiciones en las que uno hizo un contrato al momento de la ejecución, hay que poder tener la capacidad de variar también ese cumplimiento del contrato. Entonces esto nos permite decir, si cuando usted firmó su contrato de préstamo y su póliza hipotecaria, la valoración de su piso estaba muy elevada, con un mercado a la alza, usted hizo un compromiso que, como decía otro de los asistentes, aunque hemos visto en el vídeo, uno debe de cumplir sus compromisos. Pero si usted ahora, la situación ha cambiado, su piso ya no vale lo mismo, usted no tiene tampoco por qué cumplir un compromiso en un momento en el que la realidad social ha variado. Si el Tribunal Supremo decide aplicar esta cláusula, nos permitirá también a nosotros decir, si usted firmó un contrato de préstamo hipotecario en un momento de bonanza económica, con una burbuja inmobiliaria a la alza,
donde el banco también a usted le concedía muy alegremente los préstamos, y ahora la situación es completamente distinta. A lo mejor a usted puede tener un margen de maniobra para cumplir el contrato también de una manera muy distinta, y podemos intervenir y hacer medidas de protección para el deudor. Gracias. Pues, ojalá y eso se aplique, se apruebe y se aplique pronto. Vamos a Granada. Jesús, adelante. Buenas noches. Adelante. No sabe si se me veía. Buenas noches. Quisiera preguntarle si hay posibilidad de hacer una ley contra el desahucio. Y, de ser que sí, ¿por qué vosotros los jueces no la habéis solicitado? Bueno, porque yo no creo que se pueda hacer... A ver, tú entiendes por desahucio lo que hemos dicho antes, el lanzamiento, ¿no? Sí, el que te pongan en la calle. Vale. Yo no creo que pueda haber una ley que en la ejecución hipotecaria nos permita llegar a evitar el lanzamiento. Hemos dicho que una de las soluciones sería la dación en pago. Tú le das la vivienda al banco, pero si le das la vivienda al banco, tú te tienes que ir de la casa, ¿de acuerdo? Siempre va a acabar el préstamo hipotecario, el préstamo con garantía hipotecaria, cuando no se ha producido el pago, siempre va a acabar, si no llegamos a otro método o a otra solución o a otros argumentos, con la entrega de la vivienda, y por tanto vamos a acabar con el lanzamiento. Lo que ocurre es que deberíamos de buscar, o nosotros hemos propuesto los jueces en este estudio que se ha elaborado por el Consejo, unas soluciones antes de llegar a ese lanzamiento. ¿Qué soluciones se proponen en ese informe, que además creo que son muy interesantes? Bueno, pues si tú en un momento determinado, coyuntural, porque has perdido tu trabajo o estás en una situación de crisis, no puedes hacer frente a ese pago, habría que intentar negociar con el banco, y nosotros pedimos que nos dejen a los jueces intervenir en el procedimiento, en esa negociación, para que yo pueda intervenir en tu nombre por el banco, que te conceda lo que se denomina un plazo o un periodo de carencia, por ejemplo, de 1 año o 2. Durante ese año o 2 no vas a pagar, pero ni principal ni intereses, que eso es otra trampa, ¿vale? Un periodo en el que no puedas o no tengas que pagar, luego tendrás que pagar 1 año más. Si te acababas en el 2025, pues acabarás en el 2026. Pero durante ese año que no tengas que pagar, para que tú puedas intentar recomponer tu situación económica. Intentar negociar también con el banco una ampliación del plazo del pago de la hipoteca. Porque si tú lo has hecho una hipoteca a 15 años, oye, vamos a negociar a ver si la podemos llevar a 25, entonces tú pagas una cuota, vas a estar más años pagando, pero pagas una cuota más pequeña, y a lo mejor tú no puedes pagar esta cuota, pero otra más pequeña sí. Una segunda solución, cuando esto no funciona, sería tratar de negociar con el banco una quita. ¿Qué es la quita? La quita es que te quite un poco de la deuda. El lenguaje jurídico se llama la quita, pero tiene su explicación y es muy comprensible. Y es que tú puedas intentar llegar a un acuerdo con el banco, intentemos llegar a un acuerdo con el banco en el que digas, yo no voy a poder pagar 100.000, pero a lo mejor sí puedo pagar 80.000. Y entonces hay que decirle al banco, oye, a lo mejor a ti te interesa cobrar los 80 que no perderlos todos, Y entonces un sistema de arbitraje para conseguir una quita. Y si no, en definitiva y por última instancia, tendremos que acudir a la dación en pago, que es la entrega de la vivienda. Tú te quedarás sin deuda, pero también es verdad que te quedarás sin vivienda. Luego, irremediablemente, nos guste o no, cuando todas las soluciones se agoten, acabaremos perdiendo la vivienda. Bien, gracias Jesús. Mar Barrera nos trae las preguntas más cañeras que vienen por las redes sociales. A ver. Los internautas exigen una vez más la dación en pago ya, y como nuestro público les parece inaudito que tengamos una ley hipotecaria que data de hace más de un siglo. Rápidamente le hago 3 preguntas que tienen relación con esto. ¿Qué ley hipotecaria de otro país usaría como modelo para reformar la española y por qué? Bueno, pues en las legislaciones europeas, e incluso en la estadounidense, sí está prevista la figura de la dación en pago. Tú entregas la vivienda y acabas, por tanto, la deuda. Es cierto que la hemos perdido, pero también hemos dejado de deber dinero y el juzgado va a dejar de perseguirnos para intentar cobrar. En las legislaciones europeas la dación en pago está prevista y se aplica. Segunda pregunta. Gallardón les culpa de querer hacerse fondo de pensiones con dinero de tasas. ¿Qué opina? Brevemente, por favor. Bueno, no, además está muy bien porque además a quien acusa es precisamente a la asociación a la que yo pertenezco.
Bueno, vamos a ver, eso no es cierto y además no se acerca ni de lejos a la realidad, ¿eh? Nosotros somos una asociación de jueces que trabajamos por y para los jueces y hacemos informes pues de todo aquello que preocupa a los jueces. Hacemos informe de cuál es la carga de trabajo, cómo debe de funcionar una oficina judicial y también hacemos un informe de lo que creemos los jueces que debemos de ganar y de cuál es de nuestra retribución. Pero eso absolutamente no tiene nada que ver con la ley de tasas que el señor Gallardón ha promulgado y ha sido aprobado en el mes de noviembre, porque él ha pretendido hacer una relación que realmente no existe. Lo que ocurre es que nuestra asociación, que está a favor de la existencia de las tasas y creemos que deben de existir las tasas judiciales, porque también existen en Alemania o en Inglaterra o en Italia, no estamos de acuerdo en cómo ha desarrollado el señor Gallardón esta ley de tasas. Estamos frontalmente en desacuerdo y en oposición a él. Porque nosotros consideramos que las tasas judiciales no deben de imponerse nunca al inicio del procedimiento, porque eso limita al ciudadano el acceso a la justicia. Si cuando uno va a poner una demanda te obligan a pagar una tasa, tú, si no tienes medios económicos, dejarás de poner la demanda. O si tú has recibido una sentencia con la que no estás de acuerdo y te obligan a pagar una tasa antes de interponer el recurso, tú posiblemente tampoco podrás interponer el recurso. Eso es una limitación total del acceso. Las tasas deben de existir o dirimirse al finalizar el procedimiento. Y entonces examinar qué persona ha utilizado malamente o con un uso indebido o un abuso de la Administración de Justicia. Solo en esos casos es cuando habrá que imponerse una tasa. Y jamás, nunca habrá que imponerse a una tasa a nadie que litigue con el beneficio de justicia gratuita porque sus medios económicos no le permitan acceder a la justicia de otra manera. Y tercera pregunta desde la red, ¿cómo crees que se puede denunciar a un banco que te ha engañado en la hipoteca? ¿Cómo crees que se puede denunciar a un banco? Vamos a ver, depende de cómo tú quieras... Luego brevedad, señoría. Bueno, depende, vamos a ver. Si tú consideras que después de haber firmado el contrato de hipoteca, te consideras, al leerte la parte de detrás, consideras que te ha engañado, antes incluso de que inicie el procedimiento de ejecución hipotecaria, tú puedes entablar un procedimiento que se llama de nulidad. Nulidad por fraude, nulidad por error o nulidad por un abuso o dolo. Intentar pedir entonces la nulidad de la escritura del contrato de préstamo con la garantía hipotecaria. Si es ya iniciado el procedimiento hipotecario, a lo mejor lo que tienes que hacer es interponer impugnaciones ya, si no al contrato completo, a cada una de las cláusulas que tú consideres que son abusivas e intentar que se declare la nulidad de cada una de las cláusulas, de los intereses, del vencimiento anticipado, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa Sáenz, magistrada y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y hemos aprendido mucho con usted. Me alegro. Gracias. Gracias. Sí. Bien, gracias a nuestro público que estuvo, como siempre, cañero y con sus preguntas. Gracias a los que nos siguen desde casa y quiero anunciarles que la próxima semana, el próximo jueves, estará con nosotros la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, que hablaremos del futuro económico de Andalucía y que hablaremos también de Díaz Ferrán. Así es que estos son los temas que les ofrecemos para que puedan ya mandar desde su casa las preguntas que quieran a través de las redes sociales para que nos vayan llegando y estemos preparados. Y ahora, si es viernes ya, lo propio, y estamos en Canal Sur Televisión, lo propio es que vayamos a echar un buen rato, unas risas con nuestro querido Manu Sánchez y la semana más larga.